tampoco lo vuelvo a ver, pero a lo mejor hay alguna persona interesada en compartir con nosotros. Sería interesante saber el número de visualizaciones de la última sesión. Una o ninguna. Pues, no, ninguna no. Cuando yo lo miré, alguna había. Era un día después y alguna había. A lo mejor eras vosotros, no lo sé. Luego lo miraremos y ya os diré, pero bueno, que da igual, que tampoco lo hacemos para esto. Esto es para nosotros, no para hacer famosos. Sí. Vale. Mi idea al principio es, bueno, que cada uno opine un poco y podéis poner a caldo un poquito a Jesús. Jesús recibe bien las críticas, ¿vale? En general yo creo que el libro ha gustado, pero este es un club de lectura y vamos a comentarlo y luego pues le vayamos haciendo preguntas, ¿vale? Todo lo negativo que queráis decir, todo lo que se pueda mejorar, todo lo que nos haya gustado, es muy bienvenido. Vale. Para la siguiente edición, ¿no? No, para la película. No, muy bien, yo quiero decir. Mira, por la pregunta, hay algo malo por la película preguntan. ¿Vale? Como Joan Lluís está en desigualdad de condiciones porque no tiene pantalla y no tiene micro, voy a leer, ¿vale? Ya ha llegado diciendo que buenas tardes a todos. Soy Joan Lluís, que nos oye a todos, ¿vale? Que le ha gustado mucho el libro. De vampiros va la cosa y dice, muy buenas Jesús, este libro va a adaptarse a una serie o a una peli, pero ya, ¿vale? Pero ya. Algunos que han podemos empezar por esa pregunta si queréis o... o sea, ¿cómo lo has pensado tú? ¿Ellos hablan y yo respondo? Yo haría que primero cada uno haga una pequeña valoración. ¿Qué os ha parecido el libro? ¿Vale? Yo también la haré, pero seré el último. Luego una intervención tuya explicando un poquito qué te han parecido nuestras valoraciones del libro y luego ya que sea más preguntas, o sea, quién se interesa. Bueno, y después hacemos una ronda que ellos digan qué les ha parecido mi valoración de su valoración del libro. Me parece estupendo, me parece estupendo. Si lo grabamos podemos hacer una visión telescópica en la que cada vez... Vale. Voy a ir preguntando a Joan Lluís, tú si vols anar escribint, si quieres ir escribiendo, ya he dicho que te ha gustado mucho, si quieres elaborar un poco más, ves escribiendo y lo leeré. Te doy tiempo para escribir, mientras tanto voy a ir preguntando por el orden que yo veo en pantalla, ¿vale? Con lo cual voy a empezar por arriba a la izquierda, el chico de la camisa de los 70, Sergi. Sergi, ¿qué te ha...? Si preferís, el que prefiera hablar en catalán no pasa nada, ¿eh? Yo lo entiendo, lo que no puedo es hablarlo, sin hacer el ridículo, pero si preferís catalán no hay problema, ¿vale? A mí me cuesta un poco porque estoy acostumbrado a hablar con Jesús en castellano, entonces aquí sí que normalmente hablaría en... ¡Ostras! Se está conectando Jaume Valor también. ¡Chan, chan! Ah, Jaume Valor, el de la República Neumática, ¿no? El de la República Neumática está apareciendo aquí mientras le saludamos y empezamos, ¿vale? Aquí en principio tenemos un límite de tiempo, más o menos hasta las 8. Va apareciendo. Ja s'ho comentaré. Vale. Sergi, mentre es connecta el Jaume, què t'ha semblat el llibre? Vale, doncs jo el vaig llegir fa 2 anys i no he pogut rellegir perquè he tingut un final de curs complicat, però em va agradar moltíssim. O sigui, m'han agradat bastantes coses. L'únic que ara, aquesta setmana, he anat revisitant coses, llegint ressenyes, posant-me una mica al dia i anant recordant tots els elements que em va agradar. Bàsicament, em va agradar molt el narrador, no sé si dir-li narrador no fiable, suspensión de la incredulidad, un poco eso, así que no sabes si fiarte si las historias son reales o no. Me gustó muchísimo, me gustó muchísimo de los libros y creo que está súper bien hecho. También me gustó mucho conocer la historia de Cádiz de esa manera porque no tenía ni idea de la ciudad, no la había visitado. De hecho, desde que lo leí tengo muchísimas ganas de visitarla. Y eso de ir haciendo un poco road trip conociendo los parajes de la ciudad que van saliendo. Y a la vez que sea una novela tan fantástica pero tan histórica a la vez, que haya relatos de aventuras pero que a la vez tenga su punto fantástico y me pareció que está muy bien. Y por último, el lenguaje andaluz, que me gustó muchísimo porque lo que tengo entendido es que no hay lenguaje escrito andaluz, o al menos estandarizado, y aún así, leyéndolo, te da la sensación que estás leyendo andaluz. O sea, si lo lees en voz alta, pues es que te sale. Pero yo creo que es una mezcla de vocabulario, ritmo, un poco de todo. A veces me imaginaba a ti ahí narrándolo en audiolibro, que sería chulo. Sería divertido. Bueno, esto principalmente. Dejo a mis compañeros también. Yo creo que el tema del lenguaje es un tema que tocaremos
porque creo que es una de las cosas interesantes del libro. Y solo decir que tiene narices que le hayan venido ganas de visitar la ciudad con el miedo que da a la ciudad en ese libro. Vale. Visita guiada a las cuevas de María Moco ya, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Están cerradas, tío. No se puede visitar. Lleva cerrado 50 años. Sí. Pero bueno, ahora ahondaremos. La siguiente que tengo yo en pantalla es Aurora, así que Aurora, aprovechando que tienes micro abierto. Exacto. Vale, pues a ver, yo me leí el libro el año pasado y lo he estado releyendo este último mes y bueno, a ver, al principio cuando me lo leí la primera vez me sorprendió bastante porque parece una novela histórica, pero luego de repente aparecen cosas raras, vampiros y dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Porque yo es que no me leí la sinopsis, no tenía ni idea de lo que iba a encontrar, me sorprendió bastante. Y luego, no sé, pues eso, el lenguaje gaditano que sale, que parece tan real, te mete dentro de la historia. Luego los niños, la relación de los niños, no sé, tiene un montón de cosas el libro, me gustó mucho. Gracias. Muchas gracias. ¿Has dicho algo? Sí, que muchas gracias. Lo que iba en el chat. Vale, gracias. Y bueno, y las leyendas, todo lo que le has... O sea, todo lo que se te ha ocurrido, porque la leyenda básica y luego todo lo que se te ha ocurrido de la leyenda, cómo la has metido dentro de la historia, está muy bien, a mí me gustó mucho. Yo le di un 5 estrellas cuando me lo leí la primera vez. Muy bien. ¿Quieres decir algo, Jesús, o vamos pasando por todos y...? Como vosotros prefiráis. Vamos pasando por todos. Estoy buscando una cosa en Google que os voy a dar una guindita para que disfrutéis de una cosita que vale. no voy a decir todo. Llegaremos. Acabo de vale. localizar el año. Bien. Jordi, canta. Tenemos a 2 Jaumes Valors ahora. Uno creo que va a tener... Los gemelos Valor. Uno cayó. Bueno, a ver, yo realmente me encantó el libro cuando lo leí. No sé, hace unos años, me acuerdo que creo que me lo compré en Lectu y lo leí en digital y lo disfruté mucho. Sobre todo lo que me gustaría remarcar es, aparte de lo que han dicho los compañeros del lenguaje y de cómo te transforma, te transporta a la época, es esta, no se sabe si es verdad o es mentira, esto es leyenda, los vampiros no existen y el Edgardo Allan Poe es un fraude, un gallego perdido en Cádiz, pero que luego al final se lo comen. Y sobre todo el ritmo infernal que tiene el libro. Bueno, por ahí Joan Lluís comentaba que tenía que ser una película. Realmente considero que sería algo muy interesante ver cómo, no sé, esta mezcla de Blade, Stranger Things, los Goonies, mezclado con algo de cyberpunk, de steampunk, con ese mecha que de repente se dedica a matar vampiros, o sea, que empiezas a mezclar cosas y acaba siendo brutal. Quizá, y aquí es donde te quiero dar una pequeña puntita, quizá acaba siendo confuso en algún momento, pero creo que forma parte del juego, es decir, un momento, pero entonces... ¿están vivos? ¿Están muertos? ¿Candela ha muerto? ¿De verdad has matado a Candela? ¿Puede ser tan cabrón? Pues sí, la ha matado. Entonces, todo eso realmente mezclado, considero que es un libro muy logrado, muy ágil de leer, o sea, lo volví a releer hace poco, bueno, para la sesión anterior, y creo que como esos libros en los cuales me seguía sorprendiendo todo. Quizá viene por eso, lo de confuso, porque yo recuerdo que lo devoré y pensé, joder, cómo mola. Y luego lo había olvidado y lo volví a releer y lo volví a disfrutar igual. Y coincido con Sergi en que tengo ganas de ir a comer un poquito de pescadito frito allí al mapa de Cádiz, que el único problema es creo que en el digital no estaba o no se ve, y aquí, claro, como los forran, no se ve en completo, tengo que hacer mitad y mitad. Entonces, para seguir, a veces me hubiera gustado seguir el camino por donde iban los personajes, no podía, pero me he quedado con ganas de ir a Cádiz y eso, comer algo de pescadito. Gracias. Nada.
Mira, Joan Lluís también hace una valoración. Sí, ahora la leeré. Yo te he tocado otra cosa que me gustará que ahondemos un poquito luego, que es el tema de los referentes de Jesús a la hora de escribir esto, pero lo dejamos al lado. Joan Lluís, leo lo que ha puesto, escrito un parrafito porque no tiene micro. Dice, me ha gustado mucho tanto el uso del lenguaje, con mucho argot gaditano, y también una parte del vocabulario de época que me ha transportado a las novelas de Galdós. Por otro lado, estos lugares mágicos y mitológicos, por lo que veo, son reales, o al menos son leyendas y mitos de la zona. He flipado como si estuviera viendo una película en más de una escena. Gracias, Jesús, por los buenos ratos que nos has hecho pasar. Muchísimas gracias, Joan Lluís. Su valoración me consta, Joan Lluís me lo ha dicho cada vez que he hablado, me he escrito con él desde que empezamos el libro, que le está encantando, o sea, le ha gustado muchísimo. Vale, Jaume, no sé si te vamos a oír o no. Entiendo que tú a nosotros nos oyes, ¿sí? Ahora sí. ¿Me oyes? Mira, vale, nosotros también te oímos. Sí. Bien. Pues, ¿qué te ha parecido? Te oímos flojito, pero te oímos. Es que no controlo esta máquina en concreto. ¿Y me oís? No. Sí. Sí. ¿Qué tal? Bueno, nada, felicidades por el club genial y gracias por la novela, porque es una aventura también muy cinematográfica, como estaban diciendo ahora. Gracias. Muy bien. Yo, que no había opinado, yo es una novela que me encanta, o sea, Jesús lo sabe, lo hemos hablado muchas veces. Esta era la tercera vez que la leía, si no la cuarta, porque no estoy seguro de si la leí en una de las últimas versiones antes de publicarse y no sé si esa la estoy contando o no, pero es una novela que me entusiasma por muchas cosas, por el argumento, por la mezcla de friki y no friki, que es una cosa que ha dicho antes Aurora, y que también creo que es una de las características peculiares del libro, ¿no? Que tú ves el objeto y puedes no saber lo que te vas a encontrar, y cuando te lo encuentras ya estás tan adentrado en la novela que mi teoría es que ya estás enganchado, ¿no? Era un poquito una cosa que quería poner a prueba en el club, aunque en el club todos son afines a este tipo de libros, obviamente. Me gusta mucho la estructura en dos tiempos de la novela en la que juegas con esta especie de, no solo uno, sino varios narradores no fiables siempre en torno a la figura de Joaico, ¿no? Aunque yo creo que el lector en todo momento sospecha que algo raro hay, ¿no? Que algo de fantástico pasa, y efectivamente luego ahí está, pero que creo que juegas muy bien con eso y que juegas muy bien con el argumento folletinesco, juegas muy bien con los personajes, juegas muy bien con el lenguaje, y da una sensación, a mí siempre me da la sensación de ser una novela súper personal, o sea, que realmente luego te preguntaré cuántos Jesús Cañada hay en esa novela, pero mi sospecha es que hay mucho, ¿no? Muchos Jesús Cañada. ¿No? Y poco más de decir de momento porque ya iremos hablando, ¿no? Ahora te toca a ti, Jesús. Bueno, en principio, muchísimas gracias primero por haber venido al club. Me alegro de que nos hayamos podido coordinar hasta unos pocos aquí, por vuestra lectura y sobre todo por vuestras impresiones. La verdad es que habéis dado muy en el clavo con casi todo lo que habéis dicho. Es cierto que la novela está muy centrada en la figura de Joaico, pero me resisto a decir que es el personaje principal, porque el personaje principal en todo caso sería Sebastián y sobre todo la relación que tenía con su padre. Esto no fue así al principio. Al principio, yo esto lo suelo contar en las presentaciones, a mí me apetecía escribir una novela histórica con tintes fantásticos. ¿Por qué? Porque yo siempre cuento que a mí me gustan mucho las albóndigas con tomate que hace mi madre, pero si comiera albóndiga con tomate todos los días de la semana en el almuerzo y en la cena, pues probablemente el jueves por la tarde ya estaría hasta aquí de albóndiga, y me pasa lo mismo con las novelas, tanto como lector como en mi faceta de escritor. Me gusta leer de todo y no me gusta repetirme escribiendo. Entonces, como mi novela anterior, no la otra, había pasado en Providence, en Londres, en Berlín, había sido un viaje alocado por medio mundo buscando un libro maldito, etcétera, etcétera, con muchos tintos de pulp. La siguiente, o sea, la anterior a esta, que se llama Pronto será de noche, se acercaba un poquito más a España, se acercaba un poquito más a nuestro país y al momento contemporáneo. Era una novela que pasaba pasado mañana o en marzo de este año, que se podría decir que sucede durante un apocalipsis, con gente huyendo de la capital en un atasco infinito hacia el sur, hacia Andalucía, y un tío que aparece muerto, un asesino y un policía que lo busca. Y el caso es que cuando me enfrenté a la siguiente novela, ¿a qué quería
a qué quería escribir, no me apetecía repetir. Entonces me apeteció meterme en otro tipo de historia que se acercara un poquito más a mí, que se acercara un poquito más a cosas que yo tenía en la cabeza y un poquito más a mi tierra. Probablemente, esto me lo dijo un teórico de la literatura que muchos conocemos, que se llama Sergi Viciana. Él me decía, probablemente estas novelas no la habrías podido escribir viviendo en Cádiz. Y es verdad, yo la escribí viviendo en Berlín, donde sigo viviendo hoy en día, y probablemente haya sido una manera de acercarme al Cádiz que he dejado atrás en el pasado. Yo tenía claro que quería escribir una novela en Cádiz. Ese fue como el primer paso. Después de todas estas otras cosas de alta fantasía con mi primera novela, pulp con la segunda, thriller apocalíptico con la tercera, me apetecía una novela que pasase en Cádiz. Pero no quería repetirme en el rollo de novela actual, porque ya lo había hecho con Pronto será de noche, con la anterior. Entonces dije, bueno, voy a intentar escribir algo histórico. ¿Pero qué hago? ¿Me voy a la Constitución de 1812? Eso ya está muy manío, lo ha hecho un montón de gente, sobre todo en el Bicentenario. Voy a intentar buscar otra cosa. Y empecé a investigar un poquito sobre historia de Cádiz y me encontré con la figura de Fermín Salvochea, que es una figura que todo el mundo conoce en Cádiz. ¿Sabes? No es una cosa que tuviera que encontrar en un libro polvoriento, en un anaquel perdido en una biblioteca de la Facultad de Historia, sino que todo el mundo conoce, al menos de oída, la figura de Fermín Salvochea, ya sea un cani con moto con neones en el barrio de Loreto, o ya sea un panadero en el barrio de La Viña, en el casco antiguo. Todo el mundo tiene por lo menos alguna noción de quién es Fermín Salvochea. Un alcalde, anarquista, se puso de parte de los pobres, se puso en contra de la iglesia, a los bancos y a los poderosos de su época, un hombre muy bueno, etcétera, etcétera. Y me apetecía hacerme algo así, hacerme una historia que hablase de la leyenda de Fermín Salvochea, porque evidentemente hay mucha leyenda alrededor de su figura. Lo que pasa es que si Fermín Salvochea es material de leyenda, no es el único material de leyenda, ni mucho menos que hay en Cádiz. Esto también lo cuento siempre en las presentaciones, que Cádiz es una ciudad pues con 3.000 años de antigüedad, donde han pasado fenicios, después árabes, después cristianos, por el medio romanos, medio tartesos, hay un montón de gente, un puerto comercial, el segundo más importante del Imperio Romano, que era la entrada del Mediterráneo. Durante el Renacimiento y después de la Reconquista un montón de gente pasó hacia el Nuevo Mundo también por ahí, y hay un montón de gente, y pasa también en Cádiz, que hoy en día que hay muchísimos apellidos franceses, catalanes, italianos, o al menos su vertiente evolucionada, ¿no? con el paso de los años. Y hay gente que ha pasado por Cádiz de todo el mundo y mucha gente ha dejado sus historias, ¿sabes? Historias que yo conocía porque me las contaba mi abuela, y mi padre. Y probablemente fueron los que me fueron metiendo ese gusanillo de la fantasía y de inventarse historias. Mi padre, de hecho, estoy seguro de que fue él el que me introdujo el gusanillo, porque él me contaba siempre cuentos de miedo de que se iba inventando cuando yo no me podía dormir, tenía ganas de que me contara cosas, y me decía a lo mejor que se había ido, que te digo yo, a Salamanca a ver jugar al Cádiz, club de fútbol, y se había encontrado el hombre lobo en los baños del estadio, ¿sabes? O que se había encontrado la momia en el parque de atracciones de Madrid, y cosas así. Y yo, un gordo de 7 años, ¿sabes? Los mofletes así, pues flipaba con esas historias de mi padre, y probablemente ahí estuvo el germen, es decir, bueno, pues voy a utilizar a Fermín Salvochea como parte de una leyenda, pero lo voy a rodear de todas las demás leyendas de Cádiz, ¿vale? Voy a hacer una suerte de cosmos donde se junten todas, porque al fin y al cabo se juntan todas en Cádiz. Lo que pasa es que uno nunca oye hablar del hombre pez Liérganes, ¿sabes? De una leyenda que hay en Cádiz, de que en el siglo XVI, si no me equivoco, sino en el XV, un tío apareció en la playa de la Caleta, que era medio pez, y que lo llevaron a la iglesia de Santo Domingo, y que cuando se despertó solo sabía decir Liérganes, y que después se supo que era un tío que se había zambullido en una ría, en un pueblo que se llama Liérganes en Cantabria, y había llegado hasta Cádiz, o eso dice. O la leyenda de las cuevas de Mariamoco, que lo hemos dicho antes, que era una leyenda, bueno, que tiene un pozo de verdad, que son los túneles que hay por debajo de Cádiz, tapados hasta ahora, por desgracia, porque no se pueden visitar porque son peligrosos. Bueno, son peligrosos porque están hechos polvo, que no hay dinero para invertir para restaurarlo. Donde antes, cuando mi padre era chico, sí que entraban los niños, porque había muchas entradas abiertas en los años 50 y 60, y las madres asustaban a los niños para que no se metieran en las cuevas, diciéndoles que había una bruja en las cuevas que se comía a los niños, que se llamaba María Moco, y por eso se llaman las cuevas de María Moco. Y es muy famosa la historia de unos niños que se metieron en las cuevas y estuvieron varios días perdidos,
hasta que los encontraron. Cuando los encontraron dijeron que habían visto a 12 moros en una sala jugando a las cartas. Exploradores se metieron después dentro de la cueva y llegaron a una sala donde lo que había era un mural con los 12 apóstoles, con la Santa Cena. ¿Sabes? Pero los niños, pues en el aturdimiento de llevar varios días respirando aire subterráneo, etcétera, etcétera, pues creyeron ver a 12 moros en lo que era un mural. Ese tipo de cosas me las contaba a mí mi abuela, me las contaba a mi padre, y yo dije, yo voy a coger todo esto y voy a hacer como si todo hubiera pasado a la vez, como si todo fuera real, y voy a crear un Cádiz casi de realismo mágico, pero con un tinte tenebroso, con un tinte oscuro, porque es lo que a mí me mola, porque si no me aburro escribiendo historias. Algún día me analizaré psicológicamente de por qué es eso, pero bueno, ahora es la realidad, es lo que pasa cuando escribo. Y al principio el protagonista era Salvochea. Lo que pasa es que me di cuenta de que Salvochea no podía ser porque es demasiado material de leyenda. Me hacía falta alguien más anclado a la realidad. Por eso surgió el personaje de Guaico y el personaje de Sebastián. La relación de Guaico y Sebastián es muy parecida a la relación que yo tenía con mi padre. Mi padre no fue un borracho, pero sí que tuvimos una relación, él y yo, muy, muy escabrosa y muy tirante, supongo que como la que tienen todos los adolescentes con sus padres. Lo que pasa es que Guaico, en realidad el personaje de Guaico, está basado no en mi padre, sino en mi abuelo. Mi abuelo Guaico, el abuelo de verdad que yo tuve, mi abuelo Guaico, fue peluquero en Cádiz y tuvo 3 peluquerías, fue bastante famoso, pelaba a los artistas, a los toreros, a toda la gente de postín que venía a Cádiz, y ganó muchísimo dinero que perdió todo entero, incluso las peluquerías, jugando a las cartas. Le puso los cuernos 80 millones de veces a mi abuela, mi Cádiz está plagado de tíos bastardos míos, que por aquel entonces, de verdad, que por aquel entonces, no lo olvidemos, por aquel entonces, estoy hablando de los años 60-70, no era una cosa tan de llevarse a la cabeza. Yo me recuerdo, incluso en los 80 y los 90 de chico, pasear con mi padre y decirme, mira, ese tío es tuyo, ese tío tuyo, ese tío tuyo, ese tío tuyo. Era una cosa que pasaba, que antes, por desgracia, los hombres pues tenían esas relaciones extramaritales y se conocía y ya está. Y eso mi padre me lo decía, mira, mi hermano, ese es el hermano mío, ese es mi hermano Juan, ese es mi hermano Vicente, ese es mi hermano Felipe. Y cuando me contaban historias de Guaico, yo no lo llegué a conocer porque se murió evidentemente de Cid Rossi, con un final que, bueno, si queréis ahondamos, pero que fue bastante dramático. Cuando yo leía sobre él pensaba, qué persona más lamentable, qué persona más horrible, pero qué buen personaje literario. Qué buen personaje para meterlo en una novela. Algún día lo meteré en una novela. Y cuando me di cuenta de que Salvochea no me servía como personaje principal, dije, bueno, pues le voy a poner un contrapunto. Le voy a poner una suerte de Dr. Watson, pero Dr. Watson de Cádiz. Dr. Watson, pues borracho, putero, ludópata y un perla, como se dice en Cádiz. A partir de ahí se fue hilvanando poquito a poco la historia, ¿sabes? La historia tanto de Salvochea y Guaico, como la historia de Guaico con Sebastián, que para mí es el eje central de la novela. Y el tema, por así decirlo, no es tanto la reconciliación de un padre con su hijo, de un hijo con su padre, perdón, no es tanto este rollo de matar al padre y volver a ponerlo en su sitio, que también, sino el concepto de la mentira, el concepto de qué es la ficción, ¿sabes? Lo que hablábamos antes, Sergi, creo, de el narrador no fiable. A mí me apetecía mucho explorar, y es una cosa que tengo planeada hacer en próximos libros, ahondar sobre el concepto de la ficción como mentira. La ficción no es otra cosa que mentira, ya sea incluso la ficción histórica. Esto que se suele decir de las novelas históricas, las novelas históricas son igual de mentiras que El Señor de los Anillos, porque nadie estuvo ahí, ¿sabes? Tú puedes tener 1 millón de fuentes bibliográficas incluso, pero siguen siendo un relato. Y a mí me interesaba ahondar sobre el poder del relato, ¿sabes? Que no es otra cosa que una mentira. Por eso el narrador no fiable, por eso este juego de espejos con Poe, que parece que es Edgar Allan Poe, aunque por fecha cualquier lector se da cuenta de que Poe ya estaba muerto en esa época. Y por eso este rollo que se va dando pistas a lo largo de la trama de Guaico lo contó de una manera, pero en realidad la realidad es otra cosa. Eso al fin y al cabo es el hilito que tira no solo de los personajes principales, del grupo de chavales, sino del lector, de averiguar cuál es la verdad detrás de todas las tonterías que cuenta el borracho y el putero desagradable de Guaico. Que es una de las preguntas que os tendría a vosotros, de hecho. ¿Qué os parece Guaico? ¿Qué os parece Guaico? Entrañable. Estoy haciendo un montón, así que pues sí, podemos hacer una charla y participar. Sí, contestad vosotros. A mí me parece entrañable, me parece un personaje... Wow. Es que la verdad, piensas,
yo tenía un amigo que además, ¿sabéis el tío este que mataron en Tailandia? Que lo descuartizaron, un catalán que, Sí, claro. que lo torturó, ¿vale? Era A ese tío compañero lo mío de... mataron, a ese tío lo mataron una semana antes de que yo me fuera a Tailandia. Y Vale, mi hermana me guay. escribió diciendo, no te vayas, que matan a gente en Tailandia. Y yo le devolví la noticia y le dije, pero si la mata un español, si el asesino es español. Pues al tío ese era compañero mío de trabajo, ¿vale? Y tenía, o sea, en aquel tiempo ya no éramos compañeros, éramos compañeros. Y tenía todos los defectos que te puedes imaginar. Sí. Era racista, era de ultraderecha, era, o sea, era machista también, era desagradable, pero luego estabas con él y en realidad tenía un fondo encantador, un fondo que te llamaba, ¿vale? Y yo creo que Juaico, salvando las distancias, también tiene esto, es decir, joder, su Antonia, el celoso de la Antonia, pero luego se cepilla a medio burdel. Sí. Y dices, hombre, no sé. Y bueno, todos esos... el vino porque tengo que beber para olvidar lo que pasé. Bueno, no sé, igual te lo estás tomando tú a la ligera. Todos esos detalles, piensas, este tío es desagradable, pero es desagradablemente encantador o encantadoramente desagradable. No sé si me explico. Te explicaba Sí, sí, perfectamente. sí. ¿Alguno más? ¿Qué más se atreve? Yo estoy bastante de acuerdo. Añadiría con un punto de lástima. Que a veces piensas que es un cabrón y que a la vez lo admiras por lo que vive propio Sebastián de sus historias, pero sientes un poco de lástima porque ves que algo ahí que en algún momento no funcionó y está pasando todo esto por alguna razón, ¿no? O sea, que no he encontrado el camino correcto en su vida por falta de referentes, por alguna desgracia concreta o cualquier cosa. Entonces, hay este punto de lástima de decir, hostia, vaya vida ha pasado el hombre por alguna razón. Habéis dado en el clavo, es que Guaico, salvando las distancias con otros que ahora ahondaremos, es uno de los personajes peores de la novela, es uno de los personajes más negativos. Tened en cuenta que la primera vez que vemos, bueno, la primera vez doble, por así decirlo, que vemos a Guaico, en el presente, a principios del 20, del 1906, está tirado, borracho, cubierto de vómito en la balustrada del Campo del Sur, en un paseo, y lo tiene que coger su hijo y llevarlo a casa de la cogorza que se ha pegado, que se ha gastado el dinero que tenía que darle a su familia. Y la segunda vez que lo vemos en versión joven, se acaba de despertar en la habitación de una prostituta y se va corriendo a casa de su mujer, que la quiero, a mi Antonia. Es un personaje muy machista, es un personaje que No, roza, por no decir, se va a cepillar, a afeitar al barbero, ¿no? Al alcalde, perdón. al alcalde y después a Antonia, ¿verdad? Correcto. Sí. El caso es que es un personaje muy desagradable, un personaje que roza, por no decir que se zambulle en el maltrato, es un maltratador, no es un maltratador físico, como si fue mi abuelo de verdad, pero sí es un maltratador psicológico. Antonia la hace pasar por una vida de mierda, con perdón, ¿sabes? Lo que pasa es que, como tú bien dices, tiene mucho arte. Tiene el arte de una figura que se da en Cádiz que se llama el pimpi, un pimpi, y que si no lo habéis pillado viene de pimp, del inglés pimp, el chulo putas de toda la vida. El chulo putas de toda la vida. El tío que te da un sablazo, que te obliga a invitarlo a 80 rondas, que se acuesta con tu mujer y que te da un abrazo como si fuera tu mejor amigo. Y de hecho, lo peor de Guaico, que es lo que estaba diciendo antes Sergi, que no sabe exactamente qué es lo que va mal es Guaico. Guaico es un cobarde. Guaico es un cobarde absoluto, hasta el punto de que su redención en la novela no viene a través de él. Quien redime a Guaico es Sebastián. El único que es capaz de sacar a Guaico de lo que se ha metido, ¿sabes? Cuando el niño del diablo, esta especie de energía oscura, se le mete dentro, Guaico no dice dame la tijera y me la clavo. Se la pone en la mano a Sebastián y le dice, Sebastián, mátame, ¿sabes? Porque Guaico es incapaz de coger la vida por los cuernos y nunca será capaz de hacerlo. Es un personaje muy malo, lo que pasa es que está hecho de una manera que a todo el mundo le parece simpático, pero a poquito que rasque es malísimo. Lo que pasa es que, como bien decimos nosotros, tiene un fondo noble, tiene un fondo bueno. Puede ser que solo lo vea Salvochea y quizá en ciertos momentos Sebastián, sí. ¿Por qué es eso? Bueno, pues porque no hay gente, no hay personas en el mundo ni químicamente puras en su maldad, ni químicamente puras en su bondad, con ciertas excepciones. Y desde luego Guaico es simplemente una persona con muchas sombras y alguna que otra luz, que hay gente que es capaz de verlas, como Salvochea su hijo.
Por aquí, Joan Lluís, que está en desigualdad de condiciones, porque él va escribiendo cosas, ¿no? Y dice, resumo un poco, porque también hablaba de Joaico cuando has preguntado. Decía, la leyenda de Liérganes la escuché hace un tiempo en radio, en un programa de fenómenos extraños tipo Cuarto Milenio. Después dice, cuando leía sobre Joaico, decía, este personaje tiene pinta de ser muy real. Es un personaje entre tierno y pícaro, muy de la época, dice él, ¿no? Y tú hablabas de abusos, ¿no? Decía, otra cosa que me ha gustado es que introduces otros temas que son muy actuales, por desgracia, como el maltratador, que es el padre del Pani, que ahora hablaremos del Pani y de su familia, y el cura abusador, ¿no? Y que las historias de los chavales tienen tintes de Dickens. También hablaremos ahora de los chavales. Yo, sobre Joaico, sí que una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención es cuando vas leyendo... Una estatua de Liérganes de verdad, que está en el pueblo de Liérganes, en Cantabria, para que lo veáis, que hay una estatua dedicada a la leyenda. ¿Ah, sí? Perdón, Miguel. Vale. Sí, que no me extraña, de todas maneras, ahora digo lo que iba a decir, pero por lo que explicabas al principio, la densidad de folclore que tiene, o de mitología que tiene Cádiz es brutal, ¿no? O sea, me parece que es siendo escritor y siendo de Cádiz, es como casi pecado no aprovechar eso para hacer algo, porque a mí me lo parece mucho de sí. A mí me lo parece. Lo que pasa es que Cádiz tiene un pecado entre sus escritores, que hay un montón ahí a patada, que es, por un lado, es un chauvinismo malentendido. Es un amor hacia su tierra sobre el que pesa más el odio y quizá el complejo de inferioridad. Hay poca gente que se atreva a escribir cosas en Cádiz. Eso está cambiando, la tendencia está cambiando ahora, y hay gente como David Montiel y como Jesús Maestro de la Torre que están haciendo cositas en Cádiz, pero hay gente... Ya aquí me voy a tirar a la piscina, pero yo creo que nos pasa mucho en Andalucía, que nos gusta tirarnos mucho por tierra y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por desgracia, bueno, por suerte está cambiando. Por suerte está cambiando. Una cosa sobre Joaico, y si queréis cambiamos de personaje o de tema, que me llama la atención es que cuando vas leyendo los dos hilos temporales, ¿no? Normalmente piensas, vale, tienes un personaje un poco antihéroe, como puede ser Joaico, con muchos defectos, pero que es el compañero del héroe de la novela, que en este caso es Salvochea, y que de alguna manera a lo largo de su aventura se va a redimir, ¿no? Y de hecho hasta cierto punto se redime, a Salvochea le ayuda de verdad. Pero luego le ves en el futuro y su vida es una mierda, o sea, es aún peor de lo que era. Quiero decir, no es que se redimiera, se encontrara a sí mismo y desde entonces su vida fuera mejor, no, es mucho peor. Porque no existen los finales de película. Cuando el bueno y la buena se besan, probablemente en 10 años se estén divorciando, ¿sabes? Al final de la película. O habrá muchísimos sinsabores y ahí, bueno, es que la vida es un continuo y no se acaba con un TN y unos créditos, sino que se sigue con su sinsabor y con su rutina, que es una luz, claro. Muy bien. Yo volvería, si os parece, al comentario que ha hecho Joan Lluís, de que las historias de los chavales tienen tintes de Dickens, ¿no? Y dice después, sí, el maltrato se ve por partida doble en Los padres de Sebastián y del Pani, y por añadidura aparecen los maltratos a las niñas en El hospicio y los abusos. Esta novela suma a Galdós y Dickens con Poe y Polidori, ¿no? Yo creo que podemos hablar de los niños. Los niños, le dan mucha gracia a esta novela, que los protagonistas sean los niños, y que además yo creo que le dan un matiz interesante a lo que decías tú de la ficción, porque de alguna manera ellos están dejando atrás la infancia y entrando en la vida adulta, y como se aferran a que esto tiene que ser verdad, esto que te han explicado, que es maravilloso, es terrorífico, pero es maravilloso porque implica que existen toda una serie de cosas que son mucho más interesantes que la mierda de vida que tenemos, tiene que ser verdad y queremos comprobar que sea verdad. Y comprueban, de hecho, que es verdad, pero que tan maravilloso no es, ¿no? O sea, que hay... Pero es que los niños representan eso, la defensa de la fantasía que la vida adulta se empeña por cojones en ahogar a martillazos. Y que ellos se resisten. Y de hecho, yo hago mías las palabras del Pani en cierto momento, cuando están dudando, una de las muchas veces que dudan de que todo sea verdad, en la que Candela le dice a Sebastián, yo me niego a que todo sea mentira, porque si todo es mentira, pues yo soy una niña coja que cualquier día me van a matar una paliza, y a la madre del Pani también, y tú eres un desgraciado, que tu padre es un borracho, y ya está. Y el Pani le dice, estoy parafraseando porque no me acuerdo la frase correcta exactamente, pero dice, irse al carajo tiene que ser verdad porque si no es muy aburrido. Y es que es lo que me pasa a mí con la ficción, ¿sabes? Yo me divierto con este tipo de cosas, yo me divierto con la fantasía y la ficción y me niego a rechazar la fantasía en mis ficciones. Y eso les pasa también a los niños, ¿sabes? Y de hecho no es casualidad, ni mucho menos, que el sitio donde se reúnen al principio de la novela, ¿os acordáis dónde se reúnen? La conejera. ¿Qué es una conejera? ¿Qué es una conejera? Un sitio donde viven conejos.
sitio donde vive el conejo, que podría ser una madriguera también, podría ser un sitio donde se mete un conejo. ¿Qué conejo literario se os viene a la cabeza que se meta por una madriguera? La Alicia. Hombre, qué buena esta. Se llama la conejera porque es donde está la imaginación de todos los niños, de todos ellos y de todos los que han pasado antes. Era una de las ideas Esto que no lo tenía. había pillado. Bueno, no hace ni falta ni mucho menos para entender la novela ni para disfrutarla, pero es una de las cositas que están ahí metidas. Y de hecho, en la conejera, ahora que hablábamos también del rollo de Cádiz y de cómo se plasma en la ciudad, la conejera es uno de los únicos sitios que no existe en el Cádiz real. Está en una plaza que hoy día se llama Plaza del Tío de la Tiza, al lado de la calle Cuba, y está en un edificio que son 2 plantas, y la conejera dice la novela que es la tercera, porque en realidad yo tenía claro que la novela no existe, ¿sabes? O sea, existe en la novela, pero representa la imaginación de todos ellos. Por eso cuando el doctor entra con ellos, dice, yo venía aquí de chico con mis amigos. Claro, tú con tus amigos cuando eras chico también tenías acceso a este mundo de imaginación donde cada niño deja una prenda y se lleva otra, ya sea una historia o ya sea cualquier otra cosa que haya vivido en sus aventuras de infancia. Joan Lluís dice, claro, cada prenda, si nos fijamos, es una historia, decía Joan Lluís por aquí. Yo quería preguntarte una cosa. Sí. ¿Por qué Candela? ¿Por qué te la cargas? ¿Por qué? No le deben haber preguntado nunca eso, me parece, a Jesús. No suele ser pregunta, suele ser me de la madre por cargártela. Más que pregunta es una exclamación. ¿Tiene alguna finalidad? Esto va a ser jodido que lo diga y os vaya a cagar mi madre, pero Candela no tiene cabida en la vida adulta. Candela es demasiado pura y es demasiado inocente, porque Candela es muy inocente por muchas picardías, por muchas palabrotas que diga. Candela es demasiado inocente para ser adulta. A Candela no podía permitir que le pasase como Guaico, lo que habéis dicho antes. Guaico, que parece que ha conseguido su objetivo en el pasado, pero que en el presente se ha echado a perder. Candela es una suerte de Marilyn Monroe. Candela es una niña congelada en el tiempo que no vale para ser adulta y para estropearse. Y por eso Candela se muere, Candela sale de la historia en el momento en el que le sucede algo que simboliza el paso de la niñez a la adultez, que es que le baja su primera regla. Lo que pasa y le clava las tijeras a... Ah, no, la tijera no, le clava a la llave, al padre Abel. Algo que duele, sí. Le clava la llave de los al padre Abel porque no se podía ir de una manera... O sea, tenía que vengarse del padre Abel. Si el padre eso Abel no molo, sí. Claro, ya que la voy a matar, le voy a dar una alegría a la niña, ¿no? Claro. Vale. Me decías, Jaume, que tenía algo a comentar sobre la mitología de Cádiz. Sí, que no me gustaría que se quedara el tema ahí detrás. No, justamente lo que estáis diciendo, ¿no? Estas invenciones de la conejera, la torre que se mueve, la Mariamoco, las mojarras, todas estas cosas que a lo mejor, como tú decías, son muy conocidas en Cádiz, pero para mí eran la primera noticia, es lo que yo encuentro más interesante, más fuerte, más original, porque bueno, luego las historias están estupendas y sobre todo la evolución de los niños es espectacular, pero claro, a mí me pasó que la primera mitad del libro estaba yo muy sumergido en este universo que vas creando con lo que es específico que tú conoces bien de Cádiz y tal, y entonces hay el momento este de medio del libro que dice, ¿pero usted quién es? ¿No? Y él dice, soy Fermín Salgoechea, cazador de vampiros. Y ahí, sí, ahí me quedé un poco clavado porque pensaba, hostia, pero si estaba inventándose, para mí te inventabas una mitología, ya por lo que estás diciendo, la estás usando, te la estás apropiando y tal. A mí esto me tenía súper enganchado. Luego, cuando yo visualizo el universo de los vampiros, de las estacas, que no digo que sea así de simple ni mucho menos, pero claro, yo quería más Mariamoco, más torre, ¿cómo se llama la torre escondida esta? La Bella Escondida. La Bella Escondida, ¿no? Los propios mojarras, bueno, el momento catedral, ¿no? Este tipo de cosas. Y claro, como las historias tienen fuerza, las vas siguiendo, pero es como que se hubieran metido en otra película, ¿no? Es como si fueran 2 novelas que haces un nexo y a mí me supo mal que no continuaras apretando en la mitología esta más propia. Eso era un desafío, uno de los muchos desafíos. Perdón, Jaume, que te hemos perdido, Jaume. Te vemos que hemos la boca, pero de golpe... No se escucha.
No, ahora. Estoy apagando el micro para no hacer ruido. No. Vale. ¿He hecho algo mal? ¿He hecho? No, pues todo perfecto. Te he callado a ti, ¿no? Creo que hay una desincronización entre su voz y la imagen, y por eso parece que... Vale. Ok. Jaume, ese era uno de los desafíos de la novela. Yo tenía claro que quería hacer una novela fantástica y a medida que avanzaba pensaba, coño, ¿por qué no hacemos a Salvochea una suerte de Abraham Lincoln, cazavampiro, y lo introducimos dentro de esta maraña mitológica, como decís vosotros, que hay en Cádiz? Lo que pasa es que, claro, yo defiendo mucho, y esto Miquel lo sabe, que nos conocemos desde hace años, que las novelas fantásticas no tienen por qué estar en colección fantástica. Y me parto los cuernos para que mis novelas no aparezcan dentro de una colección fantástica, porque me parece que cerrarse puertas, y esto ya es otro debate que podemos meternos y acabar mañana a las 6 de la tarde. El caso es que yo quería plantear una historia donde hubiera unos personajes tan carismáticos y un entorno que te enamorase tanto, que cuando irrumpiese el elemento fantástico, que es lo que a mí me gustaba, el lector dijese, o lectora dijese, mira, me da igual. Mientras les pase a ellos, les pasen cosas a esta gente, yo quiero seguir leyendo, yo quiero seguir con ellos, aunque se vayan a cazar vampiros. Por otro lado, otro de los desafíos de la novela no era solo meter mi propia mitología de vampiro con las mojarras y con tal dentro del resto de las historias, sino convertir a Cádiz en un sitio de terror, en un entorno de novela de terror, porque la gente que conoce Cádiz, aunque sea de oída, pues piensa en pescadito frito, guitarra porro, playa y barbacoas y trofeo Carranza. Y entonces convertir Cádiz en un sitio de miedo, pues se me antojaba atractivo. Me antojaba muy, muy, muy atractivo. Eso por un lado. Por otro lado, lo de la Bella Escondida es la única novela, la única leyenda que no es real. Es la única que yo me he inventado de pe a pa, aunque la Bella Escondida sí que existe. Es una de las únicas torres, o sea, es la única torre, ¿cómo lo formulo? En Cádiz hay unas 100 y pico torres, originalmente eran 200 y muchas, y son como tienen 4 tipos de silla, de cabina, y cada una pertenecía a una familia mercantil y la usaban para ver qué barcos entraban antes y cuáles salían del estrecho, ya fuera de camino a las Américas o de regreso, para ver cómo estaba el comercio, quién iba a llegar antes con las mercancías. Con el tiempo se han ido derruyendo y quedan 100 y pico, y ya te digo, se forman esos 4 tipos, y hay un quinto tipo extra que es única y que se llama la Bella Escondida, y se llama la Bella Escondida porque no se puede ver desde abajo. Está en la calle José del Toro. Pero hoy aquí vosotros sí tenéis oportunidad de verla desde dentro. La Bella Escondida está en venta y se puede ver en Idealista por dentro. Sí, si veis en el chat, Jesús ha puesto el enlace. Si tenéis 400.000 euros y pico, os podéis comprar la Bella Escondida. La Bella Escondida. ¿Y se mueve también? Entiéndeme, yo no criticaba... No criticaba el elemento fantástico, la fuerza no quiera. Era al revés, o sea, que el elemento fantástico más original tuyo, me he quedado con más ganas de esa cosa más especial, más propia tuya, en vez de meterte en la mitología de los vampiros. Pero yo entiendo lo que dices. Más mojarras y menos Drácula. Pero también es una forma de mezclarlo, ¿no? Al principio, mira, eso es lo que dice Miguel, al principio no se llamaba mojarra, al principio, como soy idiota, me inventé un nombre extraño que había sacado de un poema de Milton, no me acuerdo si era de Milton, pero bueno, de un poema de estos de los románticos británicos, que se llama el Nictálope, que significa alguien que ve en la oscuridad. Y después pensé, pero si Salvochea es quien sale a cazarlo y Salvochea es de Cádiz, ¿cómo va a llamar a estas criaturas como un ser mitológico que ve en la oscuridad sacado de un poema de Milton? No. Los llama mojarra y sale a cazar mojarra, porque son pescados que se pescan en las aguas de Cádiz. Hola, ¿me escucháis? Sí. Ahora sí. Vale, se me acaba y que también sale Catwoman y sale, es decir, que yo creo que vas mezclando muchos referentes distintos allí. Sí. Albóndiga con tomate. Catwoman, no sé. Si volviera albóndiga todos los días, pues no molaría, pero una vez abres la puerta de, bueno, tenemos a este tío que por la mañana es alcalde de Cádiz, es una persona prominente y por la noche sale a cazar vampiros. ¿Quién hace algo parecido? ¿Y cómo podría adaptarlo al siglo XIX? ¿Me hago un Batman? De hecho, me han dicho Batman y Daredevil. Para mí es más Batman y se nota, bueno, quien conoce a Batman se nota. Se nota Catwoman, se nota que Osvaldo Aramburu tiene trazas del Joker
y se nota que Guaico es un Robin borracho y putero, pero... Mira, por aquí decía Joan Lluís que como Robin no veía mucho a Juaico, decía en el chat. Y Salazar decía, Jordi decía que ve más a Blade que a Batman. Pero bueno, que sí, que es el tipo de... Sí, pero Blade, porque yo perdonate, pero igual porque me comía yo la cabeza, pero lo de las gafas ahumadas todo el rato, o sea... Lo que pasa es que las gafas ahumadas son reales. Si ponéis Juan Fermín se bochea en internet, Sí. todos los retratos y fotos que hay de él tenían esas gafas ahumadas. Y yo al ver esas fotos decía, tengo que hacer algo con las gafas. Era un vampiro. Era un vampiro. Bueno, o sea, el que camina de día. Claro. Por aquí preguntan si era anarquista. Sí que era anarquista realmente, ¿no? O sea, era un alcalde anarquista de Cádiz, de verdad, ¿o no? Es un alcalde, tonteó con el anarquismo, con el socialismo, con el comunismo, y digamos que hay una evolución, y decir que era anarquista es un poco caer en la simplificación. Vale, okay. Pero bueno, sí, la gente lo recuerda como el alcalde anarquista. Participó en la Revolución del 68, en la Gloriosa contra la monarquía, estuvo en el Cantón de Cádiz, en fin. Tampoco vamos a hacer un resumen pormenorizado de la vida de este hombre, pero sí, se puede decir que era anarquista. Vale. Sergi tenía una pregunta, me decía por el chat antes, no sé si ha salido ya o no. No, creo que no. La pensé cuando estaba revisitando, después leyendo reseñas, he visto que Luis Salart la hacía, la reseña de Origen Cuántico, y es que, si no me equivoco con los cálculos, tú escribiste esta novela cuando no eras padre, o sea, cuando eras solo hijo y nieto. Sí. Y la pregunta es si ahora que eres padre la ves de otra manera. No la he vuelto a leer los 2 últimos años que nació mi hija, pero es un buen detalle, Sergi. A lo mejor me la vuelvo a leer a ver qué tal. Sí que pienso mucho en mi relación con mi hija, ahora que ya va creciendo un poquito más, que tiene 2 años y que bueno, ya es un ser pensante, siempre lo ha sido, pero bueno, tienes otro tipo de comunicarte con ella. Y intento ponerme mucho en su cabeza, intento pensar mucho en qué está viendo ella en este momento y cómo me ve a mí y cómo nos relacionamos entre los dos. O sea que sí, probablemente igual voy a pegar un salto de 17 pueblos, pero igual que le pasó a Spielberg, me acabo de comparar con Spielberg, puede ser. Igual que le pasó a Spielberg con El Templo Maldito, que es una película un poco más oscura, la más oscura de la saga, porque se estaba divorciando en aquella época y dice que estaba muy agobiado. Probablemente si yo reescribiese ahora la novela, o la escribiese ahora, sería diferente. Sería bastante diferente a como la escribí en su día, pero es que claro, ningún hombre se baña 2 veces en el mismo río porque no es el mismo río ni el mismo hombre, ¿no? Sí, seguro. Y seguro que en las siguientes novelas hay cosas de padre. Sí, y no sé si habéis leído otras novelas de Jesús, pero si no lo habéis hecho, yo las recomiendo. La única que no he leído yo es la primera. La primera, la del Baile de los Secretos, no voy a hablar, no recomiendo, no la he leído. Pero las otras son muy recomendables todas. Y sí que es verdad, incluyendo las juveniles, que son las últimas que está sacando. Y sí que es verdad una cosa que decía antes, que todas son muy diferentes, que no se repiten. ¿No? Yo creo que tiene un estilo que sí que hay cosas que las reconoces si le has leído. Y dices, mira, esto es muy de Jesús, pero cambian mucho. O sea, no te reíes. El estilo cambia. A mí me gusta juguetear a veces y de hecho siempre me gusta juguetear y siempre meto 1 o 2, o mejor dicho 5 detallitos que se repiten en todas las novelas. Hay una frase que siempre aparece en todas las novelas, por ejemplo. Hay un salto de narrador a diálogo que siempre es el mismo en todas las novelas. Bueno, pues son detallitos, son como marcas de agua que yo voy dejando ahí, pero eso son juegos que tampoco, es como lo que decía de la conejera, tampoco hace falta para disfrutarlo ni mucho menos, ¿sabes? Claro. Vale, en teoría el club se acaba a las 8, quedan 2 minutos, que es decir que podemos ir poniéndole el cierre. A mí siempre me sabe a poco y más cuando tenemos a alguien como Jesús que le gusta hablar, se explica y te da... O sea, podrías estar hablando 3 horas con él, ¿no? Que es una cosa que me ha pasado, pero aquí no podemos. Entonces, para ir cerrando, algo que os gustaría comentar de la novela. Una cosa que se ha quedado colgada es lo de la peli, que dijeron casi al principio. A 2 o 3 meses de salir la novela, una productora se interesó por comprar los derechos y convertirla en peli. Pero se quedó ahí, se quedó el intento ahí, supongo que porque
La novela hizo mucho ruido los primeros 2 meses y dijeron, vamos a comprar los derechos de esta novela y ya veremos de qué va. Y cuando leyeron de qué iba, dijeron, esto no hay quien lo adapte. Cerraron y tiraron. Esto vale pasta, ¿no? Esto vale pasta. Vale mucha pasta. Claro, es que ese es el rollo. Yo intento explicárselo eso, sobre todo con las juveniles, con las novelas juveniles, a los chavales en los coles y a las chavalas que cuando tú escribes en una novela y entonces estalló la torre de la Catedral de Cádiz, ¿sabes? O entraron y estaba todo lleno de vampiros, pues está muy bien, pero conseguir los permisos, simplemente llenar de extras, o sea, hacer todo lo que tenía que hacer en audiovisual para que la novela se traslade, es carísimo, es carísimo. Entonces yo me imagino que en la página 80 el productor en sí dijo, pero esto quién coño lo va a adaptar, picha, ¿sabes? Y sobre todo, por desgracia, en España es que hay muy poco dinero. Sin embargo, hay una luz al final del túnel y es que la misma productora hace un par de meses, que esto ya lo sabe un mes, de hecho, un mes y medio, que esto lo sabe Miquel, ha comprado los derechos de mi novela anterior. Van a intentar adaptar, pronto se la den. Es muy bueno. Pero ya se verá, es lo mismo. Una novela que ahora estoy haciendo la lista para el Club de Lectura el año que viene y a mí me hacía mucha ilusión hablar de esta en esta primera edición, pero aquella es una para comentar. Por aquí, sobre el tema de la adaptación, que se asustaron, entre comillas, John Joyce dice, esta gente no había visto El Ministerio del Tiempo ni Estoy vivo. Puede ser, pero el caso es que tienen... Mira, Guillermo del Toro dice que el estado natural de una película es que no exista. Y es así. Tienen que darse una constelación tan improbable de factores, desde que te compren los derechos hasta que topen con un director que, en España, quiero decir, o por lo menos en la Unión Europea, que topen con un director que le guste la historia, que quiere llevarla adelante, que encuentra con un guionista que ese guión convenza en sus primeras 5 páginas a un productor que ponga 4 millones de euros, porque no son más de 4 millones, más de 4 o 5 páginas, no se leen las 90 del guión, etcétera, 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 que no se caiga ningún inversor en el camino, que se consigan actores, todo eso, ¿sabes? Coordinar todo eso, pues es mucho más fácil cuando se trata de una habitación con 2 personas y un gato y una silla, que cuando se trata de una ciudad entera donde tienen que volar por los aires edificios, hacer una plaza de toro. ¿Quién coño hace una plaza de toro? La plaza de toro que sale ahí ya no está, ¿sabes? Se hizo otra más adelante en otro sitio y también se derrumbó. Entonces no hay plaza de toro en Cádiz. ¿Cómo haces una plaza de toro en Cádiz? ¿Lo cambia? Sé que no es lo mismo, pero defiendo la animación para eso, ¿no? Hacer algo, no como la caquita que ha hecho el Warren Ellis con Castlevania, pero con ese estilo bien, daría para eso. Estaría muy bien, pero tiene que haber alguien que diga, venga, lo vamos a hacer y vamos a buscar animadores, etcétera, 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 y sobre todo la pasta. Que tampoco es barato. O sea, sí, no hay nada ahora que he mencionado lo de la Plaza de Toro, ¿sabéis por qué se derrumbó la Plaza de Toro en el 39, si no me equivoco? La antigua Plaza de Toro, que es la que está al lado de la cual se hace la hacienda de Garland Poe en la novela. Porque estaba en el Campo del Sur, que es un sitio con mucho viento, y se supone que hasta ahí llegaban la sangre, el olor a sangre de los fusilados de la Guerra Civil. Y eso ponía bravido a los toros y no había quien los toreara. ¿Sabes? Pues es mentira. La realidad es que es un sitio con mucho viento y el capote del torero hacía flan y no había quien toreara. Pero era porque es un sitio donde sopla mucho viento y se acabó. Pero ese es el poder del relato, ¿sabes? ¿Cuál quieres creerte? ¿Sabes? ¿Quieres creerte que Salvochea le dijo a Guaico, Fermín Salvochea, cazador de vampiros, ¿sabes? Y que el francés era una montaña francesa de músculo, o era simplemente un tío de Cádiz que estaba fuerte? Pues tú decides. Pero aquí lo que a mí me mola es que es evidente que Guaico ha deformado la realidad y se ha puesto la realidad tela, ¿no? O sea, la realidad tenía narices también. Entonces, ¿qué piensas? ¿Para qué la deformas, no? Y seguramente porque no puede hacerlo de otra manera. O sea, él se pone a explicar. No, porque ninguno de nosotros podemos hacerlo de otra manera. Porque ninguno de nosotros somos capaces de contar exactamente lo que pasó. Porque la memoria y la ficción tienen fronteras muy difusas. Y un detallito siempre pones para ponerte a ti un poquito mejor, para hacerte a ti un poquito más cercano a la figura del héroe de la historia, porque tú siempre eres tu héroe. ¿Sabes? Y de hecho, estaba escuchando hace nada un podcast así de educación que hablaban de neurología y hablaban de la memoria y decían que es imposible biológicamente que recordemos un suceso tal como fue, porque durante el transcurso de todos los eventos que han pasado, lo has deformado. O sea, no puedes ser testimonio. Y eso, por ejemplo, en los juicios se aprovechan mucho con los testimonios.
sea que es realmente muy manipulativa la realidad que tenemos y la memoria que tenemos de un suceso en concreto, porque lo vamos modificando inconscientemente con lo que vamos viviendo. Entonces, bueno, pero en el momento mismo de percibirlo, ¿no? Hacía poco leía un artículo, esto ahora es irse por la tangente, pero tiene un poquito que ver ¿sabéis la película esta de Alfred Hitchcock de La Soga? ¿No? Que pasa toda en un apartamento, ¿no? Han matado a alguien y hacen resulta que empieza la película y matan a alguien. Y lo esconden en el apartamento y como lo han matado un poco por arrogancia, hacen una cena en ese mismo momento, en esa misma noche, en la cual los dos que lo han matado saben que está muerto para tomarle un poco el pelo a los otros. Vale. Y luego van pasando una serie de cosas. Pero es un solo escenario y es plano secuencia. No es plano secuencia porque en aquel momento había un límite a lo que eran capaces de grabar antes de tener que cambiar la cinta. Y entonces cada 10, 17 minutos, no me acuerdo, ves que enfocan una espalda y luego se apartan, ¿no? Y en ese momento han cambiado la cinta, pero es porque físicamente no era posible, ¿no? Y creo que era la primera película grabada íntegramente en lo que más se parecía en ese momento a no cortar nunca la escena. Y como es plano secuencia, es en tiempo real. No hay nada que pase, ¿no? Y no es verdad, o sea, a ti el artículo te demostraban cómo en realidad lo que te están narrando es temporalmente más prolongado que lo que se supone que pasa, ¿no? Porque no puede ser de otra manera, pero juegan con tu percepción de tal manera que ni te das cuenta. Porque el cine, al igual que la literatura, es un acto de prestidigitación. Claro. Un acto donde tú dices, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, y te olvidas de todos estos detalles y de todas estas inconsistencias y de todo este cartón piedra, porque a poco que empieces a hacerte preguntas un poquito más profundas, te das cuenta de que no hay historia que se sostenga, ¿sabes? Lo que pasa es que el arte del narrador, ¿sabes? Ya sea en audiovisual o en literatura, es embelesarte, es hacer que tú mires aquí porque tienes que mirar aquí y fijarte en lo que está pasando en este momento y no pensar que, bueno, ¿qué pasaría? ¿Pero qué pasaría si los niños se fueran para allá? ¿Sabes? Pues probablemente, ¿sabes? Como en Dentro del laberinto, ¿sabes? Que al principio que Jennifer Connelly se encuentra con la arruga y le dice, tienes que irte para allá. Que menos mal que no la manda para el otro lado porque hubiera ido directo al castillo, claro. Es que ese es el rollo. Pues no sé si habéis visto el vídeo. Seguramente Sergi sí, porque en círculos de educación corre mucho ese vídeo. Pero es un vídeo de YouTube que salen unos tíos saltando y te dicen, cuenta cuántas veces saltan. Saltando y dura, no sé, 3 minutos, me invento, ¿no? Y cuando acaban, ¿Has se visto han el gorila? saltado 20 veces. Dicen, ¿has visto al gorila? Es que gorila. Claro. Y te vuelven a poner el vídeo, ¿no? Y ves un gorila que pasa por detrás, pero un gorila enorme, un tío disfrazado de gorila enorme, que pasa por el medio de la pantalla, se para, literalmente, y te hace así. Y se va por el otro extremo. Y tú dices, no, este no es el vídeo que tú me has enseñado. Y ves el vídeo que te han enseñado y el gorila estaba allí. Y pasa por delante de tu cara y te saluda. Y tú no lo has visto porque estás contando unos tíos que saltan. Y es eso la percepción. O sea, tú estás fijándote en algo. El gorila de las 3 muertes Fermín Salvochea, si se puede decir así, es la casa de Salvochea. Lo que pasa cuando los gitanos se vuelven buenos, cuando los dos niños gitanos se vuelven buenos y se unen a ellos, y el niño le dice, bueno, y si ha desaparecido, habéis ido a su casa, y todos se quedan callados como, ¿por qué no hemos ido a su casa? Llevamos 3 días dando vueltas por Cádiz, preguntando en un prostíbulo, en un burdel, de las cuevas, ¿por qué no hemos ido donde vivía este tío? Si se ha desaparecido el cuerpo y está vivo, se habrá metido en su casa, pero yo intento que a ti no se te ocurra, oye, podrían ir a su casa hasta que no lo dice alguien, ¿sabes? Ese es el ese es el acto de prestidigitación, ¿sabes? Que tú no pienses en todas las posibles implicaciones hasta que no llega el momento, o que como mucho lo pienses un segundo antes, ¿sabes? Ese es el truco bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Por aquí solo, y quizá ya para cerrar, porque sí que nos estamos hablando un poquito, preguntaba Joan Lluís si hay más tema de Cádiz para otras novelas de Jesús Cañadas. Es que eso sería repetir las albóndigas, no sé, podría ser que sí, pero más adelante. Una de mis fantasías así más salvajes es hacerle una novelita a cada provincia andaluza. Y probablemente dentro de un par de novelas me vaya a Granada. Pero sí, a Granada porque viví un par de años en Granada, porque es una ciudad muy especial para mí, que llevo muy dentro y me molaría hacer una novelita de terror jodido, de terror crudo, en Granada. Pero puede que eso sea dentro de 2 o 3 años, ya veremos. ¿Volver a Cádiz? Pues sí. ¿De qué preguntas a ti? De sectas. ¿Y qué estás haciendo ahora, si se puede saber? Se puede. Estoy a mitad, un poquito menos de la mitad, de un
de un thriller de terror tipo True Detective, pero con tintes fantásticos, con tintes muy fantásticos, que pasa en Berlín. Y estoy poniendo en práctica otra vez, aunque eso sea repetirse, pero estoy poniendo en práctica otra vez este rollo de no pasa nada fantástico hasta la página 150. Tú te metes en un rollo macabro, un secuestro, que hay algo oculto, que tal y cual, y de pronto, ¡pum! De pronto te encuentras con una cosa que dices, hostia, ¿esto qué es? ¿Sabes? Pero bueno, ahora mismo estoy trabajando en el truco, ahora mismo estoy trabajando en la prestidigitación para que cuando llegue la revelación, pues diga, coño, esto era, y que no se te ocurra en la página 5. Y eso es jodidamente difícil. Para eso solo hay una respuesta. Bueno, probablemente haya dos respuestas. Una es el talento y la otra es lo que tengo yo, que no tengo talento, que es trabajo. Trabajo hasta que sale. ¿Sabes? Que lo vamos a hacer bien. Interesante. Vale, pues ahora en vez de empezar todos a decirle que sí que tienes talento, que todos sabemos que es verdad, ¿no? Y en vez de ponernos a darle coba, le vamos a dar las gracias por haber estado aquí, Jesús. De verdad, a mí ya sabes que me hacía mucha ilusión. Me hacía mucha ilusión acabar el club con este libro, ¿no? Pensé, porque claro, aún al principio había algunos que luego sí que resulta que les conocía, sí, pero cuando lo planeé al principio, cuando me lo dijeron en la biblioteca, pensé, no voy a empezar con el libro de Jesús porque a lo mejor se asustan, pero voy a acabar con el libro de Jesús. Ahora que ya lo tengo calentito, ya les meto la fiesta. Sí. Y cuando, bueno, tristemente lo hemos tenido que hacer vía Zoom, ¿no? Siempre nos gusta más encontrarnos presencialmente, pero eso también nos ha hecho posible, pues bueno, tú vives un poco lejos, nos ha hecho posible tenerte aquí con facilidad. Yo creo que valía la pena. Bueno, siempre es más chulito. Vale, por aquí Joan Lluís, que es, además de ser un miembro importante del club, es bibliotecario de la Biblioteca de Montcada, nos dice, muchas gracias Jesús, de parte de las bibliotecas de Montcada. Es el agradecimiento institucional nos lo da Jesús, y yo te doy el agradecimiento personal. Muchas gracias. Bibliotecario de formación que soy, te doy las gracias a ti también. Encantado de estar con la biblioteca y que sigáis resistiendo, que la labor social de la biblioteca mola un montón y que le den por culo a Amazon, la verdad. Sí te lo digo. Y muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por venir, por echar ratito aquí, esta hora y pico de charla. Me ha encantado, como siempre, charla de las 3 muertes de Feminista Mochila, que es una novela muy personal, que tiene mucho que ver conmigo y que todavía me sigue maravillando que le guste a gente de sitios tan dispares. Así que guay. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Por aquí decían que cuando vengas por aquí estás invitado a unas cañas. Ya lo estaba, o sea, ya lo sabe, pero ahora serán más cañas, ¿vale? O sea, podemos hacer muchas cañas ahora cuando venga, ¿vale? Gràcies, Jaume, també per haver-te connectat. Gràcies. Jaume també és escriptor, no n'hem parlat, ja en parlarem, té una novel·la guai, o sigui que, bueno, un parell de novel·les guais que val la pena fer-li una ullada. Gràcies. Una miqueta que mola, no? També de tema friki. I bueno, gràcies a tots i ens veiem a la propera, que ara no sé quan és, ¿vale? Bueno, ja ho veurem. Moltes gràcies. Ja parlarem. Adéu. Vale, parlem. Hasta luego, Jesús. Penjo, Vale. No quiero salir bien.